Hoy hablaremos sobre la producción intelectiva del conocimiento científico. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico, a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. El objetivo de los textos científicos es transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación de un tema específico a la comunidad científica, así como al público interesado en general. Características de los textos científicos. Los textos científicos tienen una serie de características específicas que los diferencian de otros tipos de texto, como el literario o el periodístico, pues tratan de temas y situaciones que requieren de un lenguaje, un registro y una forma de abordaje específica. Lenguaje. Utiliza una terminología o léxico especializado propio de cada área específica, matemáticas, biología, física, química, etc. Objetividad. Son textos objetivos basados en datos concretos, verificables, reproducibles. Claridad. Los conocimientos son comunicados al lector de manera clara y precisa, sin ambigüedades o sutilezas, con una sintaxis limpia y ordenada. Formalidad. El tema es presentado y expuesto en un registro formal de escritura, con distancia y objetividad. Ejemplo de textos científicos. Existe una variedad considerable de textos científicos. Algunos ejemplos son los informes, artículos, tesis, monografías, manualidades escolares, obras de arte, divulgación, libros y revistas en general sobre temas de ciencias, de salud, sociales, matemáticas, físicas, químicas, biológicas, etc. Un texto científico debe evitar errores como evitar duplicar palabras. En un estudio de ciencias, repítala una vez en la abstracción, una en la crítica y en la argumentación una sola vez. Evitar polisemias superfluos. No incluye el artículo neutro. Sea concreto en sus expresiones. No incluya gongorismos mayéuticas. No escribir en primera persona, no escribir en terceras personas. Considere utilizar normas DAPA 2019 y estilo Chicago. Texto científico y texto técnico. El texto científico y el texto técnico poseen algunas similitudes. Usan un lenguaje técnico claro y objetivo, que se refiere a realidades concretas. En este sentido, nos presentan ambigüedades. Se diferencia el texto científico del texto técnico porque su parte en que el científico explica, expone y describe el desarrollo de un proceso de investigación para presentar sus resultados. El texto técnico, en cambio, aunque se basa en la ciencia, está orientado a su aplicación en los ámbitos tecnológicos o industriales y contiene explicaciones e instrucciones que orientan de manera práctica el trabajo de quien lo lee. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Características de un ensayo. Ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. Su extensión varía según el tipo de ensayo. Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. Son argumentos en el sentido de que esgrimen razones que evidencian la probabilidad de las hipótesis que maneja el autor. Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular. El análisis puede ser
tanto del método inductivo como del deductivo. Esto es de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Partes de un ensayo. Introducción. La introducción se refiere a la sección inicial del texto, en la cual se anuncia el tema a tratar, así como las motivaciones del autor. Desarrollo. Corresponde a la exposición premenorizada de los argumentos, las referencias del análisis y la reflexión crítica sobre el asunto abordado. Conclusión. Tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las cuales llegó, defendiendo y validando su punto de vista. Ensayo científico. Es un texto argumentativo destinado a la reflexión de temas científicos y que en virtud de ellos demanda rigurosidad en los datos ofrecidos, así como en el análisis de la información, a diferencia del ensayo literario. El científico no persigue propósitos, sino garantiza la comunicación eficaz de la premisa. Los ensayos científicos suelen ir argumentados a la luz de referencias a teorías, experimentos, tablas, etc., que sirven para la exposición de una hipótesis o refutación en debate. Para escribir un ensayo. Para quienes desean saber cómo se escribe un ensayo, presentamos aquí algunos pasos y consejos útiles. Elegir el tema a tratar. Mientras más delimitado, mejor. Si se trata de un ensayo académico, identificar y consultar fuentes esenciales sobre el tema. Escribir una lluvia de ideas de lo que queremos decir. En otras palabras, verter en un papel todas las ideas que tenemos en la cabeza asociadas al tema en cuestión, sin alterar el orden. Organizar estas ideas como un esquema, siguiendo una estructura discursiva coherente. Redactar el borrador a partir del esquema preliminar. Si es necesario hacer un ajuste y hacerlo con libertad. Dejar reposar el borrador 1 o 2 días y volver a él para corregirlo y mejorarlo. Y por último, pasar en limpio el borrador. El artículo se refiere. ¿Qué es artículo? Artículo se refiere a cada uno de los textos de diversos autores que funcionan como partes diferenciadas de un compendio, periódico o revista que se destinan a la publicación. El término suele usarse frecuentemente en alusión a los artículos noticiosos o de opinión que se publican en la prensa. Artículo académico. En el ambiente académico se entiende por artículo un texto destinado a la publicación, en el cual se exponen los avances de una determinada investigación de interés para la comunidad académica. ¿Qué es artículo de investigación? El artículo de investigación es un trabajo académico de una extensión breve o media que pretende exponer el resultado de una investigación de aspiraciones científicas, sea de tipo experimental o teórico. El propósito de un artículo de investigación es divulgar los resultados de un estudio, los cuales suponen un aporte en el ambiente de la especialidad, sea que se trate de ciencias naturales o ciencias sociales. Estructura de un artículo de investigación. Un artículo de investigación, debido a su carácter científico, normalmente se estructura de la siguiente forma, aun cuando pueda haber diferencias según el área de conocimiento. Título. El título puede ser en castellano o en inglés. Autores. Resumen. El resumen también puede ser en castellano o en inglés. Palabras claves en castellano e inglés. Introducción. Bases teóricas y métodos y materiales. Resultados y discusión. Gráficos y cuadros debidamente numerados e identificados. Conclusiones. Bibliografía. En cuanto al formato y extensión, estos dependerán del estilo final del texto, publicación o conferencia, y de las normas determinadas por la institución receptora. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con razonamientos.
Una tesis es también un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener el título de doctor en la universidad, es decir, un doctorado. Tesis de grado. Una tesis de grado es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera universitaria. Amplía o profundiza en una área del conocimiento humano, aportando una novedad o una revisión crítica, aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando métodos científicos. Pasos para una tesis. Para realizar una tesis normalmente se sigue una serie de pasos. Estos pueden ser más dependiendo de la naturaleza de la tesis, pero se resumen en la búsqueda y elección de un tema, la formulación de un proyecto o anteproyecto, la ejecución del proyecto, la elaboración y desarrollo de la tesis y la defensa de la tesis. Estructura de la tesis. Una tesis de grado suele seguir una serie de protocolos de investigación que indica la estructura que debe tener. La estructura de las tesis de grado deben incluir los siguientes apartados: índice de contenido, agradecimiento y dedicatoria, resumen, índice de tablas y figuras, introducción general, antecedentes y fundamentación teórica, desarrollo del tema, descripción general, sujetos y grupos de sujetos involucrados, beneficios esperados, objetivos generales y objetivos específicos, sin olvidar la justificación. Metodología, método de recolección de datos e instrumentos utilizados, los resultados y análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones, limitaciones de la investigación y por último, referencias bibliográficas y aprendices, gráficos, imágenes y datos adicionales.